está grabando. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, José. Muy bien, estamos muy bien. Yo a Jonas ya le pregunté por qué hace cine. A ti te tendría que preguntar por qué eres actriz, pero a mí me interesa más cómo os conocisteis. Porque haces cine, ¿no? También tú. Porque haces cine me gusta también. Sabes que ya he hecho una obra muy bonita que se llama Cine, una obra de teatro. ¿Ah, sí? Pues si quieres responder y después Jonas que me explique cómo os conocisteis. Vale. Porque yo te descubrí a ti en las tantas presiones. Sí. Que estuvo en el DA. Sí, que fue en realidad. ¿Viniste? No vine al DA. Ah, no, es que había venido al DA con otra cosa de mi compañía, con un Andrés documental. Y Diana. Es verdad, porque estaba Diana porque estaba en Barcelona. Yo entrevisté a Ángel. Claro. Que hace poco lo vi, que vino a la Filmoteca a hacer una cosa de cinema en curso. Pues yo he dedicado un tercio de mi vida al teatro. Se puede decir que ahí lo que sé, lo poco o mucho que sé, lo he aprendido ahí, lo he sufrido ahí, lo he sudado ahí en el teatro, pero antes que teatrera me considero cinéfila, o sea que realmente también mi propia educación teatral es bastante atípica y diría que he pasado más tiempo en la Filmoteca o en el Círculo de Bellas Artes o viendo pelis que quizá en el teatro, porque el cine es más fácil de ver, el buen cine es más fácil de ver, ¿no? El cine aguanta el tiempo y te llegan además las cosas de forma más fácil, y ver buen teatro supone ver muchas horas de mal teatro. Así que no, la verdad es que el cine siempre me ha parecido, no sé, como un lugar de aspiración, de inspiración también, y donde he aprendido muchas cosas. Lo he practicado ya más tarde, casi a partir de la treintena, lo cual siempre digo es un aterrizaje forzoso y tardío para ser una actriz, tristemente, pero bueno, nunca se sabe. Y eso, es que no sé, me considero es como mi casa también a la vez. Es una casa más exótica, lo cual me hace estar todavía alerta y con ganas de aprender, pero ahí estoy. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo os conocisteis? Pues mira, yo creo que, bueno, o sea, aunque lo hubiera conocido antes a Ichas o lo hubiera visto por la calle o algo o cosas así, recuerdo que fui a ver una obra de La Tristura, que es su compañía no teatral, que se llamaba El Sur de Europa, y me invitaron a verla y tal. Ya, ellos me habían invitado y me habían bueno, como escrito incluso y tal, y bueno, el caso es que conseguí llegar a ver esa obra en su momento en Madrid y me impactó muchísimo. Bueno, la obra me gustó mucho, pero ya yo creo que me impactó especialmente como verla a ella ahí cantando a lo loco. Y luego poco tiempo después, o cierto tiempo después, La Tristura montó como una especie de celebración de sus 10 años de compañía. O sea que fíjate que no habían cumplido ni 30 y ya estaban celebrando sus 10 años. O sea que habían empezado muy jóvenes, algo bastante increíble, y volvisteis, ¿no?, a montar muchas de todas sus obras. Y entonces, bueno, la volví a ver allí. De repente vi años 90, ¿no?, que era una obra que habían hecho años antes y yo no había visto, pero de repente la volvían a hacer como más mayores. Era muy, muy impactante ver esa obra. Luego efectivamente la vi en la película de Ángel Santos y me impactó también mucho verla a ella. Me gustó mucho la película, pero de nuevo también como que hacía un encuadre casi con ella, ¿no? O sea, como que me gustó mucho verla y tenía esto que lo tienes claro, ¿no? Que te va a apetecer trabajar con ella y que iba a llegar como ese momento, y que además yo con los actores siempre es una especie de atracción como muy inmediata hacia la persona, hacia su manera de trabajar, hacia su manera de estar y tal, ¿no? Y entonces, bueno, luego hemos ido hablando y tal, y le propuse hacer La Reconquista. Y bueno, fue un proceso como muy bonito trabajar en eso, y bueno, una cosa nos ha llevado a otra y aquí estamos. ¿Y por qué decidís escribir el guión juntos? ¿Es algo demasiado personal? ¿Es algo que lleváis? Por ejemplo, tú, Jonas, has comentado que es una película que lleva tiempo en tu cabeza, que querías filmarla. Sí, más que tiempo en mi cabeza, lo que tenía era como una intuición, ¿no?, de que había algo como muy cinematográfico en una cierta idea de los días y las noches de agosto en Madrid, ¿no?, que había algo ahí cinematográfico por cómo de repente todo se transforma dentro de tu propia ciudad, ¿no? Cómo tú mismo te relacionas con tu ciudad, con tu casa, con tu espacio, con los amigos que están, los que no están, los nuevos que haces en esos días a veces, ¿no? Había algo ahí que pensaba, ¿no?, que yo tiendo a estar todo el rato un poco como viendo el cine en potencia, ¿no?, en la vida cotidiana. O sea, hasta el punto de que pienso que es a veces más cine la conversación que he tenido con amigos en un bar que la película que estoy haciendo después, ¿no?
Y bueno, pues creo que lo comenté a ti, ¿no? O sea, como que empezamos a hablar de aquello y de una manera natural sentí que la posibilidad de esa película podía materializarse precisamente con Itxaso delante de la cámara, ¿no? Acabo de recordar que antes hubo un proyecto, finalmente no nato, pero que estas cosas pasan mucho, que están como por debajo luego de las películas, en los que decíamos que algo entre Vito y yo, y algo de un río y una cama. No sé, como y bueno, y un poco luego es, ¿no? Sí. O sea, decíamos la mitad en una cama y la mitad en un río. Bueno, estas ideas absurdas que tienes a veces, o como muy conceptuales, que luego realmente no las llevas a cabo, pero de alguna manera eso también estaba un poco por debajo, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Sí. Me acabo de acordar, se había olvidado. Más teatral eso, no más conceptual. Era un poco más de performance, sí. Lo podríamos hacer en el Pompidou. ¿Y la idea qué era? Coger a una chica entre dos mundos, como en una especie de limbo, y que caminase por la ciudad intentando encontrar o reencontrarse a la persona aquella que fue, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Yo creo. Dale. Porque no, son como encuentros, desencuentros todo el rato. Sí, es bonito porque así ensucias el plano. Ensucias. Además queda bien. Sí. Las entrevistas son así, ¿no? Un poco, ¿no? Que es que son más naturales, ¿no? Claro, pasan cosas. Muchas gracias. Gracias. Esto lo puedo contar. ¿Me pasas la Coca-Cola? Gracias. Vale, espera, pero ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Perdona, porque... Porque la idea era de... O sea, piensas en la película y piensas inmediatamente en un personaje femenino, una persona de unos 30 y pico de años que está como una especie de limbo, ni en un sitio ni en otro, como dirán en la película también, que nunca estoy en el sitio que quiero estar. De hecho hay un momento que le pregunta y le dices, ¿vives aquí? Y dice, no, bueno, estoy temporalmente, es como temporal, la vida es una vida temporal, incierta completamente, que no sabes hacia dónde va a ir, y la idea es recorrer la ciudad y encontrarse, desencontrarse y reencontrarse, ¿no? Sí, yo creo que es permitirte... Que todo el rato está presente, pasado, va hacia el pasado, con gente del pasado, gente del presente y gente que posiblemente puede ser del futuro o no, porque ahí la película deja que el espectador decida. Sí, bueno, siguiendo con el imaginario un poco religioso, sí que podría ser una especie de limbo donde antes de las puertas del cielo, ¿no? Te dicen, espera, pero ¿qué querías hacer en la vida en realidad, ¿no? O sea, espérate, puedes volver a la tierra y hacer algo que merezca la pena. Yo creo que está como, si le hubieran hecho esa pregunta, hubiera bajado a la tierra y dijera, bueno, espera, ¿cómo quería que fuese mi vida? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero relacionarme? ¿Cómo...? Entonces es una especie de impasse que yo creo que sería muy recomendable que lo hiciéramos todos alguna vez en la vida y que de hecho lo hacemos aunque no queramos. Siempre tenemos como momentos bisagra donde sientes que de alguna manera estás mudando de piel, está terminando una época y va a empezar otra, pero no sabes muy bien. Es como si volvieras a la adolescencia otra vez, ¿no? Decir, espera, ¿qué quería ser? Entonces yo creo que tiene la valentía el personaje de poder abrir todas esas preguntas que creo que siempre están latentes, que yo me sigo haciendo, pero que de pronto como casi... queriendo ser espontánea, casi quiere controlar un tiempo y un lugar concretos para hacerse esas preguntas. Yo no sé en septiembre si Eva sería así. Además, ¿no? Es interesante también porque el piso es completamente silencioso y la calle es ruidosa. No para de haber ruido en la calle. Pero el piso parece como un estado de limbo, ¿no? El piso es el limbo. Es tranquilidad, ella está como tomando el sol, jugando, ¿no? Pero la calle es ruidosa, la calle es otro mundo. La calle es ese espacio que ella tiene que atravesar para conseguir un tercer espacio que no sé. Bueno, yo la he visto así, ¿no? Qué bonito es eso. Porque también, de hecho, las únicas músicas de la película, todas músicas son incidentales, son las que vas escuchando, ambientales. Sí. Solo la primera música, la de los títulos del principio y el final, que es la misma. Pero todo lo demás es, además, las conversaciones ahí que no son ni nítidas, algunas, porque el sonido entra, sale. Sí. O sea, que es un poco como lo que le está sucediendo a ella, ¿no? Sí, de hecho, yo creo del encanto de esa atmósfera particular que decimos que tiene el verano es precisamente ese letargo diurno, ese silencio, ese que parece que el mundo se ha parado, o que Madrid es una especie de decorado, una película apocalíptica, porque está todo como quemado, las tiendas cerradas, está todo un poco abandonado y de pronto por la noche que casi sale todo el mundo
se va reuniendo en esos barrios del centro y de pronto como con una gran algarabía y una celebración así veraniega y una fiesta, y las conversaciones se desatan de formas un poco eso también incluso ruidosas, donde a veces la atmósfera es más importante que lo que se dice, ¿no? O sea, el gesto de tratar de hablar es más importante de lo que se dice. Entonces hemos construido mucho con eso, ¿no? Con la luz y la oscuridad, o sea, el día, la noche, el silencio, el ruido, la música, todo lo que dices de la música, que toda es diegética, ¿no? Excepto este tema primero, y no sé qué más. Más parece que todo el rato hay películas, las 4 películas anteriores de Jonás quieren entrar en la película. Y entran y dicen, aquí está, y vuelven a salir. Yeah. La canción de Solea remitía mucho a tu primera película, ¿no? A cómo las canciones nos acaban describiendo mucho, o lo que sentimos. Por ejemplo, tu manera de construir a mí me fascina, porque citas mucha literatura en los títulos. Eso, cuando estáis construyendo el guión, ¿eso entra o lo buscas? ¿Eso como, más o menos cómo es? O sea, yo creo que, o sea, siempre digo que, y es verdad, que para mí muchas veces las lecturas y tal son más importantes que nada, ¿no? Las que voy teniendo en general a lo largo de mi vida, cuando doy con algo, ¿no? Pues que me ayuda. O sea, que cada vez pienso más que hacer cine es una manera de hacer filosofía a mi manera, ¿no? O sea, poniendo con muchas comillas filosofía, que sé que suena como algo muy elevado, muy serio, pero es verdad que la filosofía muchas veces es un poco impenetrable, es difícil, ¿no? Estás ahí en el papel, la teoría, luego te das cuenta que la mayoría de los filósofos que te gustan han sido mal interpretados, ¿no? O sea que la filosofía es casi siempre una fuente de malas interpretaciones muchas veces, ¿no? Y algo en lo que he estado pensando mucho últimamente es que precisamente el cine puede hacer la filosofía mejor que la propia filosofía. Esto es una idea en realidad que es de Stanley Cavell, que es ese filósofo, murió justo antes de que empezáramos a rodar la película, que cita a Siegfried von Leon al principio, ¿no? Él era un obseso del cine, ¿no? Y entendía el cine de una manera que a mí me ha abierto mucho, ¿no? Como me ha dado mucho ánimo y mucha confianza en el cine, ¿no? Me la devuelve un poco, ¿no? Porque viene a decir eso, ¿no? Que a través del comportamiento que tú filmas, ¿no? De cómo muestras a los personajes moviéndose entre sí, cómo dialogan, cómo las conversaciones, los diálogos de confrontación y todo eso en realidad es una manera de mejorarte, de ser, de llegar a cosas, ¿no? De estar dando vueltas, ¿no? Que el cine no tiene solo por qué ser narración, que el cine también puede ser como indagación, como búsqueda, ¿no? Y yo creo que planteamos las películas un poco así, como indagaciones y búsquedas personales y existenciales. Y en concreto además es que esta película hace de eso su argumento. Si es que lo tiene, al final el argumento es ese, ¿no? También. Entonces, no sé si con esto estoy contestando lo que me decías, pero bueno, que sí, que de alguna manera hay como una parte, un sustrato casi siempre textual, filosófico, que bueno, que a lo mejor he tenido la suerte de dar con él y tal, y que yo luego intento como poner en escena, ¿no? Como llevar como a otro punto a través del cine, ¿no? Está muy bien porque a través de los espacios vas contando su proceso emocional, porque empezamos en un piso ajeno, temporal, y acabamos, bueno, digamos que al final hay otro piso que puede significar muchas cosas o no. Sí. Y es interesante porque en ningún momento la película se moja, no define nada, lo deja todo inciertamente, porque de hecho el final de la película es bonito sin desvelar nada, porque los personajes se van y Madrid queda, ¿no? Y se va difuminando y al final aparecen los títulos, ¿no? Sí, supongo que es esa idea del espacio. Porque en tus películas pasa que están muy relacionadas con el espacio, reconoces Madrid, yo que conozco muy poco Madrid, pero a la vez son atemporales, porque estás explicando cosas muy humanas. Sí, quizás es porque hay una cosa ahí que yo voy, una tendencia que voy como desarrollando cada vez más, no sé si para bien o para mal, a cerrar cada vez menos las cosas, como bien dices, ¿no? A dejarlas más abiertas. Porque creo que en general la tendencia suele ser la contraria, ¿no? O sea, de hecho a veces me pasa cuando estamos en un taller de escritura, por ejemplo, es muy habitual que viene uno y entonces siempre quiere inmediatamente cerrarlo todo, ¿no? O sea, darte una solución y decir, vale, entonces no sé qué, y esto es así, y pum, y todo cuadra. Y siempre digo, pero ¿por qué tienes tanta prisa en cerrarlo? O sea, en resolverlo. Si resolverlo es matarlo, ¿no? Es como quitarle el misterio, ¿no? Entonces yo creo que mi tendencia más o menos es abrir, ¿no? O sea, es decir, no cerrar, no resolver, ¿no? O sea, es como
dejar siempre una... Tampoco tengo la sensación de que en mi vida en general nada se cierre y nada se resuelva, ¿no? Entonces, no sé. Sí. No, a mí con esto de dejar las cosas abiertas y tal, a mí de primeras me genera como un prejuicio que casi es de vaguedad, porque a mí a veces me sabe muy mal esto, ¿no? Cuando ves cosas que dices, no se han querido meter en esta problemática, la han abierto, pero finalmente no han definido nada, y yo creo que hay una sensación de apertura, pero yo creo que el gesto del personaje es bastante claro, y de hecho ella va tomando decisiones que, aunque puedan parecer ligeras o azarosas, creo que sí que tienen como una dirección, o más bien como una filosofía de vida, ¿no? Es como cómo aplicar las ideas a la vida, y creo que ese gesto es fuerte y no es abierto. Digo simplemente porque a veces estas cosas de dejar abierto y de ambular y dudar, lo que me parece genial es que es un manifiesto a favor de la duda, a favor del estar perdido, pero eso en sí mismo es muy concreto. ¿Me explico? Como que esto siempre me da miedo que se quede así. Perdón, ¿eh? Me hace gracia porque me siento como los hermanos Dardenne, ¿no? O sea, de repente, cuando había visto a los hermanos Dardenne, que me gustan mucho, ¿no? Siempre les veo en las entrevistas, me gusta mucho cuando habla uno, siempre miro al otro, ¿no? Está escuchando y siempre pienso, joder, que atado tienen el discurso, ¿no? Cómo se van como complementando uno a otro de manera increíble. Ya, claro, me contradices y claro, eso, se nota que no somos hermanos, precisamente. No, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. No, pero tiene razón, es verdad. Es interesante también que su personaje está muy perdido, no sabe lo que hacer, no sabe... yo lo veo como... Es un poco zombie, deambula mucho por la ciudad. Sí. Y a la vez la ciudad, ella la mira como una ciudad extraña, desconocida para ella. Y además, me encanta a mí, no sé si era... Bueno, que ella es muy naif. Se acerca un tío por la noche que está allí en medio sin nadie en la calle, y a mí eso me parece muy valiente. Yo no soy capaz, a lo mejor. Sí, sí. Y esa manera de enfocar la vida, de decir, de perdidos al río, ¿no? Pues hablo con ¿no? Un poco. La Virgen de Agosto, de perdidos al río, es cojonudo, es genial, es que es verdad, de perdidos al río. De perdidos a Madrid Río. De perdidos al río, ¿no? O sea, esa idea que tiene tu personaje como de abrazar a los demás para encontrar su abrazo. Sí, estamos diciendo eso, que queríamos retratar un personaje bondadoso en los tiempos que corren, y es muy difícil, ¿no? A mí me gusta mucho ese encuentro que tiene con este personaje, porque también como desde el lado virginal de una ayudadora, una cuidadora, ¿no? Alguien que en realidad necesitaría cuidarse a sí misma, pero bueno, a través de los demás va encontrando una manera de sentirse un poco útil en el mundo. Y yo también la veo muy valiente dentro de que es naif, ¿no? Pero más que naif diría que está como tratando de buscar una pureza y un aceptar las cosas como vienen, sin tanta doblez como vivimos ahora y sin tanto prejuicio, ¿no? Y de pronto no estar sospechando de los demás como yo sospecho en la vida. En ese sentido es un poco más, tiene la mirada más limpia que yo, eso me gusta. Tiene esa idea como la película aquella de Denis Arcand sobre Jesús en la tierra, ¿no? Que todo está materializado y quiere encontrar esa pureza, ese humanismo, esa bondad que ya no existe, ¿no? Sí, a la vez suena súper grandilocuente y terrible e imposible de hacer, pero yo creo que en ese intento está la película, es un intento noble y bonito. ¿Y tú, Jonás, cómo te gustaría que de aquí a 10 años mirar tus películas? Cuando tengas casi 50 años, ¿cómo te gustaría ver las películas en verano e invierno? Me gustaría verlas con cariño, ¿no? Espero poder verlas así. Yo espero que sí, o sea, porque las entiendo, o sea, ya sé que estamos haciendo un tipo de películas tan imperfectas, tan poco llamadas a ser grandes películas, ¿no? O sea, ya nacen, yo creo, de una manera muy evidente, ¿no? Y muy clara, muy casi aplastante, te diría, como ya nacen como con poca vocación de imponer nada y tal, ¿no? Entonces yo ya sé que son películas... fruto de las circunstancias, o sea, creo que las podré mirar como diciendo, mira, ahí estaba yo entonces, o así era yo, o eso es lo que pasó, o así era el otro, o así estaba Ichazo, así estaba Francesco, así estábamos todos. Entonces pienso que siempre las podré mirar un poco así, o me gustaría mirarlas así, creo que es como hay que mirarlo, ¿no? O sea, que quedarán más como un documento, para mí al menos, ¿no? Creo que quedarán más como un documento de la vida, ¿no? De etapas vitales, no sé qué, y de mío y de todos los que han trabajado
conmigo, ¿no? En todos estos años, y eso me tranquiliza mucho, ¿no? Pienso que además es como hay que mirar las películas, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes de los Lumière, ¿no? O sea, que yo sigo creyendo en esa idea del cine como puro registro, ¿no? Más allá de casi ninguna otra cosa, ¿no? ¿Y qué os parece que os hable, por ejemplo? ¿Qué os parece que os hable, por ejemplo, de las películas que hace Richard Linklater con Ethan Hawke, Julie Delpy? Porque a mí hay momentos que me recordaba a Julie Delpy caminando sola antes del encuentro de Ethan Hawke, viéndote a ti. O las películas que hace Carlos Marqués de esa incertidumbre vital que está tan instalada en la sociedad que vivimos. Que llegamos a cierta edad que deberíamos haber hecho tal, ¿no? Pero en realidad tenemos la sensación de que no tenemos una vida de verdad, ¿no? Como sí, pero claro, pero sí, bueno, pero es la vida que tenemos, ¿no? Y es el ritmo que llevamos, ¿no? Y en realidad nosotros no lo decidimos tanto, ¿no? O sea, que al final hay muchas cosas y muchas circunstancias, ¿no? Y hay que ir aprendiendo a aceptarlas, ¿no? Y ser humildes y entender que hay veces que no puedes imponer nada, ¿no? Que ya bastante con... Sí, nada, no, que a mí me gusta mucho Julie Delpy antes de que se encuentre con Ethan Hawke en Antes del atardecer, o sea, en esa idea, ¿no? Porque no sé, ni siquiera sé si está esa escena, o sea, porque creo que llega al sitio donde está haciendo la presentación, pero pensarla me parece hermoso. Valoro mucho esas pelis. Pues nada, Jonás, Itxaso, Jonás, Eva, director. Gracias. Pues muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo, vuestra peli. Yo siempre digo hasta la próxima película. Ay, ojalá. Muchas gracias. Gracias. Ahora hacemos una foto.